porque vamos a encontrar sus dos formas, es decir, que nos va a presentar la información del género y del número. Entonces, como los artículos nos van a dar la información del género y del número, los vamos a clasificar de la siguiente forma para su mejor comprensión. Vamos a tener artículos definidos o también conocidos como artículos determinantes. También vamos a encontrar a los artículos indefinidos o también conocidos como artículos indeterminantes. Luego tenemos a los artículos contractados y por último al artículo neutro. ¿Sí? Clasificamos primero a los artículos definidos. Si nos están dando los dos tipos de información, indicaremos que los artículos definidos se van a clasificar en el número singular y plural y en el género femenino y masculino. Entonces, el artículo definido femenino singular será la palabra la y su plural las. El masculino singular definido será la palabra el sin tilde y la palabra definida masculina plural será los. Entonces, estas cuatro palabritas se denominan artículos definidos porque los vamos a hacer uso cuando el sujeto conozca al ser o al objeto que está mencionando en la oración. Si nosotros conocemos a los objetos o a los seres que vamos a hacer referencia en la oración, en ese momento hacemos uso de los artículos definidos. Yo puedo decir, el profesor ingresó a la clase. En esa oración notamos que la palabra él está trabajando como artículo. Además, que la persona que formula esa oración conoce al ser que está mencionando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando no conozcamos al objeto o al ser que estemos mencionando en la oración, buenas tardes Marlene, vamos a utilizar en ese momento los artículos indefinidos. ¿Sí? Entonces, los artículos definidos los utilizamos para seres u objetos conocidos, mientras que los artículos indefinidos lo vamos a utilizar para lo que son los objetos o seres desconocidos. Ahí tenemos, Marlene, disculpe, esta es la clase de lenguaje grupo 5, sí, debiste ingresar tarde, ¿sí? Por el día de hoy están pasando conmigo, yo soy la asesora de lenguaje, me llamo Tania Corianga, y Adán está con unas actividades, es por eso que no van a pasar el día de hoy con Adán. Entonces me pidió que de favor avanzara la continuación del tema que han avanzado la anterior clase, que eran estructuras gramaticales. Con él ya avanzaron lo que es el sustantivo. Entonces el día de hoy vamos a avanzar lo que es el artículo, el pronombre y el adjetivo. En este momento estamos brindando una información de lo que es el artículo. Lo hemos definido, ahora estamos viendo la clasificación del artículo. ¿Sí, Marlene? Sí, bueno, una consulta, más bien una pregunta. Quería hablar con que se llama administración, pero no me puede comunicar, no me da tiempo. Ahorita, o sea, estoy un poco mal y quería ir al dentista justo ahora y no voy a poder pasar. Quería decirle al licenciado, sí, no sé si me puede dar permiso. Muy bien, entonces de forma interna yo le voy a comunicar la situación que tienes para que te puedas retirar de la clase para ir al dentista. ¿Sí, Marlene? Sí, sí, por Está favor, bien. eso no. Gracias. Muy bien, entonces, yo le... Licenciada, Dime, perdón, dime. buenas tardes. Le quería comentar que están hablando en el grupo de Telegram y dice que no pueden ingresar a la clase. No sé si le están mandando y no puedo ver. Ahora, el enlace que, bueno, directamente Adán creó el enlace. Entonces tendrían que entrar como ingresan cada clase. Eso Menciónenles que están deben... haciendo y no puede entrar, dice un compañero. Ay, qué raro. Porque en este momento no hay participantes en la sala. Ahora, como anfitriona, no, pues, no puedo. No, me dice que no hay nadie. No hay nadie. Que Dice, vuelvan a Está ingresar. bien, le voy a avisar. Por todavía. favor, le dices. Sí, ahí tengo a quien. Marlene. Sí, podría salir porque ya voy a ir, Claro digamos, que al sí, dentista. Marlene. No te preocupes, ya Gracias. anoté tu nombre para informarle a la administración. Sí, sí, gracias, por favor. Está bien. Hasta luego. Hasta luego, Marlene, que te vaya bien. Gracias. Ahí Enrique nos dice, tal vez lo deshabilitaron por falta de pago. Puede ser, ¿sí? Entonces, eh, en- ¿qué pasó? Que sigan intentando, porque miren, ustedes lograron ingresar y ya son como 21 alumnos que ingresaron ya con el enlace. Entonces,
Tal vez algo está fallando con sus compañeros, pero díganles que vuelvan a intentar, que ingresen nuevamente y que actualicen su computadora para que puedan ingresar. Bien. Está bien, entonces continuaremos porque como les digo, tengo que avanzar 3 categorías y las 3 categorías tampoco son fáciles, tienen algo de complejidad. Cuando lleguemos al adjetivo, vamos a ver que los vamos a clasificar en 2 grupos, entonces tenemos 2 horitas para avanzar eso. Ya pasaron 16 minutos, entonces avanzaremos, ¿sí? Recuerden que van a ir sacando fotitos para que puedan tener el material y puedan recordarse lo que hemos avanzado hoy. Bien, aclarado la situación, podemos continuar con la clase, ¿les parece? Ya no hay dudas. Sí. Muy bien, entonces continuamos, ¿sí? Volvemos a retomar. Hemos indicado que el artículo va a ser aquella palabra que por sí sola no tiene significado, no tiene sentido, y que dentro de una oración siempre va a aparecer delante de un sustantivo, antes de un sustantivo para determinarlo. Si ustedes encuentran artículos, automáticamente la palabra que esté después va a trabajar como sustantivo, ¿sí? Porque además el artículo tiene una función sustantivadora, que enseguida vamos a hablar de eso. También hemos indicado que el artículo tiene tiene forma variable. ¿Por qué tiene una forma variable? Porque nos va a presentar la información de los accidentes gramaticales. Es decir, que el artículo nos va a brindar 2 tipos de información, que es el género y el número. Entonces, como nos va a brindar la información de las flexiones de los accidentes gramaticales, las vamos a clasificar en 4 grupos. Hemos indicado que vamos a encontrar artículos definidos, a los indefinidos, a los contractados y el neutro. Esta clasificación, ustedes ya lo saben, ¿sí? La y el siempre van a ser definidos. Entonces, la pregunta aquí era, ¿cuándo hacen uso de estas 2 palabras y de sus plurales? Hemos indicado que vamos a utilizar estas palabritas cuando el sujeto que formule una oración conozca al objeto, conozca al ser que está mencionando en la oración. Yo puedo decir, el perro mordió a nuestro vecino. Si yo digo, el perro mordió a nuestro vecino, notamos que estamos haciendo uso del artículo definido masculino singular. ¿Qué quiere decir eso? Que el sujeto que ha mencionado esa oración conoce el ser que se ha nombrado, conoce al perro que ha mordido a su vecina, ¿sí? Entonces, utilizamos artículos definidos cuando conozcamos al objeto o al ser que hagamos referencia en la oración, ¿sí? Por lo tanto, los artículos definidos los utilizamos para seres y objetos conocidos. Pero cuando no los conozcamos a los seres y a los objetos que mencionemos en una oración, indicaremos que en ese momento vamos a hacer uso de los artículos indefinidos. Entonces, al igual que los definidos, los vamos a clasificar en sus números singulares y plurales y en su género femenino y masculino. ¿Cuáles son esos? Para el femenino utilizaremos la palabra una y para su plural, unas. Para el masculino tendrá que estar en la forma un, de esta forma, y el plural tendrá que decir unos, ¿sí? Para que estas palabras trabajen como artículos, al lado tendrán que encontrar a un sustantivo. Ahora, estas palabras indefinidas las vamos a utilizar cuando el sujeto que formule una oración no conozca al objeto o al ser que mencione en la oración. Es decir, los artículos indefinidos los vamos a utilizar para seres y objetos desconocidos. Vean la diferencia. Cuando conocemos al objeto, utilizo artículo definido. Pero cuando no lo conozco, utilizaré un artículo indefinido. Por ejemplo, podemos decir, manejando las mismas oraciones que hemos formulado con los artículos definidos, podemos formular la oración un profesor ingresó a la clase. Cuando ya utilizamos un, estamos indicando que la persona que ha formulado esa oración no conoce al ser que se está nombrando en la oración. Entonces vean la diferencia. Si yo digo el profesor, sí lo conocemos al ser, pero si decimos un profesor, no lo conocemos, ¿sí? O puedo decir el perro mordió al vecino, o puedo decir un perro mordió al vecino. Al decir un perro mordió al vecino, notamos que este artículo está indicando que el sujeto o que la persona que ha formulado esa oración desconoce al ser que ha mencionado. En este caso, desconoce al perro, no lo conoce, al perro que ha mordido a su vecino.
Entonces ahí están las diferencias y cómo utilizar artículos definidos y los artículos indefinidos. Trabajo ahora con los artículos contractados, ¿sí? Los artículos contractados se llaman así porque el artículo definido masculino singular se va a contraer cuando se encuentre con las preposiciones a y de. Entonces, si el artículo se contrae, es decir, la vocal se va a contraer, diremos que cuando la preposición a aparezca al lado del artículo definido masculino singular, ¿qué formaremos? Si la S está contrayendo a más el, ¿qué artículo contractado va a formar? Si no tomamos en cuenta la E, ¿qué estaremos formando? Vamos a formar al. Muy bien, entonces, la vocal es la que se está contrayendo. Para formar artículos contractados, solamente estoy trabajando con uno de los artículos definidos, que en este caso es el masculino singular, él. Lo mismo sucede cuando encontremos la preposición de. Entonces, si encontramos la preposición de más el artículo contractado, lo correcto será decir de, ¿qué vamos a colocar? De más el, ¿qué fusión va a dar? Aquí hemos indicado que iba a ser al. Muy bien, perfecto. Entonces, los artículos contractados serán al y del. ¿En qué momentos los utilizamos? Los vamos a utilizar cuando en la estructura oracional encontremos esta fusión. Encontremos preposición más el artículo. ¿Han debido escuchar alguna vez decir voy a el cine? ¿Sí? Dicen voy a el cine. Cuando encuentran preposición a más el artículo contractado, ¿qué nos indica la regla? Que lo correcto es utilizar el contractado. Entonces, si lo correcto es utilizar el contractado, diremos voy al cine. Voy al cine. Ahora, si decimos, por ejemplo, en una oración, vengo de el mercado, notamos que en esa oración nuevamente hemos encontrado la preposición de con el artículo definido, que indica la regla, que cuando aparezcan esas dos formas en la oración, lo correcto es utilizar el contractado. Entonces, si lo correcto es utilizar el contractado, diré, vengo del mercado. Entonces, si se dan cuenta, para utilizar los contractados, solamente tendremos que encontrar en las oraciones esa fusión, preposición. ¿Cuáles preposiciones? Solamente hay dos, a y de. Y el artículo contractado solamente va a ser el definido masculino singular, ¿sí? Entonces, decimos que los contractados solamente se los va a utilizar cuando encontremos esas dos formas, a más el y de más el. Cuando encontremos esas dos formas en la oración, lo correcto será contraerlos, ¿sí? Utilizar al o del. Muy bien. Hasta ahí podemos decir que tanto los definidos como los indefinidos y los contractados siempre van a trabajar con un sustantivo para que sean artículos. ¿Por qué? Porque el artículo neutro va a ser la palabra lo, ¿sí? Y esta palabrita lo va a ser el único artículo que no trabaje con sustantivos, porque nosotros no podemos decir, por ejemplo, lo pizarra, lo cuaderno, lo celular. No hablamos de esa forma. Por eso decimos que para que esta palabra lo actúe como artículo, luego tendremos que encontrar un adjetivo. Puedo decir lo bueno o puedo encontrar un adverbio, lo dicho, o puedo encontrar un participio, ¿sí? Un participio. Lo dicho será el participio. Dicho, todas las palabras que terminan en cho, so, to, o en ado o en ido, van a ser participios. Entonces, el ejemplo que les di, lo dicho, vendría a ser participio. Para que actúe como adverbio, tendría que utilizar la palabra lo mucho que sabe ese alumno es muy bueno. Entonces, cuando yo digo lo mucho, esa palabrita lo va a trabajar como artículo porque al lado he encontrado a un adverbio, ¿sí? Entonces, estas palabritas que se van a encontrar después del artículo neutro ya no van a trabajar con esas funciones, no van a trabajar como adjetivos, adverbios o participios. Estas palabritas se van a transformar en sustantivos abstractos, porque recuerden, si hay artículo, automáticamente las palabras que estén después van a ser sustantivos. Una forma de reconocer sustantivos en una oración
es encontrando artículos, ya que esos artículos siempre van a trabajar con un sustantivo, ¿sí? Entonces, resumiendo, podemos decir que existen 4 tipos de artículos. ¿Por qué 4? Hay libros, hay autores que colocan el artículo neutro dentro de los definidos, pero nosotros lo estamos separando para que quede claro cuándo va a funcionarlo como artículo, porque estamos viendo que a diferencia de los definidos siempre van a trabajar con sustantivo. En cambio, el neutro no va a trabajar con sustantivo porque es neutro, ya que no nos va a presentar la información del género y del número. Cuando yo digo lo, no puedo reconocer el género, mucho menos el número. Por eso se va a llamar neutro. No tiene una forma, ¿sí? Entonces, para ver si se ha comprendido esta parte, trabajaremos con oraciones. Si yo digo, pásame el libro, en esta oración, ¿hay artículo? ¿Cuál será el artículo que están encontrando? Ustedes ya saben su nombre. ¿Cómo se llama el artículo que se encuentra en esta oración? El Será, artículo determinante. muy bien, es el artículo determinante masculino singular. Si me dicen artículo determinante masculino singular, yo indicaré que están haciendo referencia a esta palabrita. Bien, ¿qué indica? Que la persona que ha formulado esta oración conoce el objeto que quiere que le pase. Muy bien, trabajo con otra. Cuando decimos, por ejemplo, pásame los libros, nuevamente me encuentro con otro artículo. ¿Cómo se llama el artículo que estamos trabajando ya en la segunda oración? Artículo determinante masculino plural. Muy bien, vamos a marcar los. Perfecto, trabajo con otra oración. Y en la siguiente oración tenemos, el vivir sin preocupaciones es saludable. ¿Habrá artículo en esta oración? ¿Cuál será el artículo? ¿O no hay artículo? Es el artículo neutro. Y el neutro, recuerden que tiene esta forma, lo. Y aquí Determinante masculino singular. muy bien, Sí, el determinante masculino singular, él. Entonces, si estoy trabajando con él, acá tenemos que ver un detalle, porque yo les he indicado que todas las palabras que se encuentren después de estos adjetivos, artículos, van a trabajar como sustantivos, ¿sí? Entonces, en esta oración podemos notar que la palabra que se encuentra después de ese artículo es vivir. Como vivir termina en ir, ¿frente a qué categoría estamos? Vivir termina en ir. Todas las palabras que terminen en ir, en ar o en er, ¿qué categoría gramatical van a obtener? ¿Son sustantivos? ¿Qué función gramatical tiene? Son verbos, ¿sí? Todas las palabras que terminen en ar, en er, en ir, son verbos, ¿sí? Entonces, aquí he encontrado un verbo, pero este verbo en infinitivo tiene antes ¿a quién? Al artículo. ¿Qué quiere decir eso? Que este artículo está trabajando con su función sustantivadora. ¿Por qué digo función sustantivadora? Porque va a transformar a este verbo en sustantivo, ¿sí? El artículo es la única categoría gramatical que puede convertir a otra categoría que no sea sustantivo en sustantivo. Entonces, aquellas palabras que sean, por ejemplo, adjetivos, que sean, incluso puedo transformar a una conjunción en sustantivo, siempre y cuando antes haya un artículo. Entonces, cuando al lado no encuentra el sustantivo y encuentra otra categoría gramatical, indicaré que ese artículo está trabajando con su función sustantivadora. ¿Qué quiere decir función sustantivadora? La función sustantivadora consiste en que ese artículo tiene como el poder de transformar cualquier categoría en sustantivo, ¿sí? Entonces, no tienen que confundirse cuando lleguen a la oración en reconocer al sujeto. Si yo les digo, el vivir sin preocupaciones es saludable. Jóvenes, en esta oración, ¿cuál es el sujeto? ¿De quién estamos hablando? Si el verbo es la palabra es, ¿cuál será mi sujeto? Ustedes mencionarán todo esto. El vivir sin preocupaciones. Yo voy a hablar en esta oración del vivir sin preocupaciones. ¿Por qué? Porque he encontrado un conjunto de palabras
y ustedes saben que el conjunto de palabras hace referencia a un sintagma. Un sintagma siempre va a ser un conjunto de palabras que están organizadas de forma lineal y giran en torno a un núcleo. Y el núcleo en este caso es el sustantivo. Cuando el núcleo es el sustantivo, indicaré que estoy trabajando con un sintagma nominal. ¿Sí? Entonces, ¿qué había sido sintagma? Conjunto de palabras. ¿Sí? Y en ese conjunto de palabras, quien va a trabajar como núcleo es el sustantivo. Entonces, si el núcleo es el sustantivo, automáticamente estoy trabajando con sintagma nominal, una de las partes de la oración. ¿Por qué? Porque después he encontrado otro conjunto de palabras donde tengo el verbo y lo que es el adjetivo. ¿Sí? En este conjunto de palabras voy a hablar que estoy trabajando también con sintagma, pero el núcleo ya no es el sustantivo. En este caso, el núcleo va a ser el verbo. Entonces, si el núcleo es el verbo, indicaré que estoy trabajando con un sintagma verbal. La segunda parte de una oración, ¿sí? El sintagma nominal puede ser sujeto y el sintagma verbal va a ser mi predicado. En colegio nos enseñaban con el nombre de sujeto y predicado. Ahora los vamos a conocer con el nombre de sintagma nominal y sintagma verbal, ¿sí? No es tan difícil. Solamente estoy trabajando con conjunto y en ese conjunto encontramos palabras. Entonces, conjunto de palabras va a ser sintagma. El tipo de sintagma va a depender de quién se encuentre como núcleo. ¿Sí? Para eso me sirve para poder realizar un análisis sintáctico de forma correcta. ¿Sí? Entonces, no se olviden que el artículo puede transformar a cualquier categoría en sustantivo. Si transforma en sustantivo, podré determinar cuál será mi sintagma nominal. Bien, trabajo con otra oración. Cuando decimos pásame un libro o decimos pásame unos libros, notamos que en estas dos oraciones ya estamos trabajando con otra clase de artículos. En este caso ya no estoy trabajando con los definidos. Notamos que estamos trabajando con los indefinidos, masculino singular y el plural. Cuando yo digo pásame un libro, indica que el sujeto, que la persona que está formulando esta oración, no conoce cuál de los libros le van a pasar, solamente les va a pasar uno de todos los libros que hay en ese lugar. O trabajo con unos, ¿sí? De la misma forma, el sujeto, la persona que formula estas dos oraciones, desconoce, en este caso, los libros que quiere que le pase. De todos los que hay, le pasarán algunos, ¿sí? Entonces ahí está la diferencia. Definidos para seres objetos conocidos, indefinidos para seres y objetos desconocidos. En la siguiente oración tenemos, asistió al festival de la universidad. Si yo les pregunto, ¿cuántos artículos hay en esta oración? ¿Qué responden? ¿Cuántos artículos? Dos. 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 El primer Uno artículo, definido, muy uno bien. El primero, ¿cuál es? determinante y femenino singular. Ah, no, el primero es contractado. Ya, El primero contractado. el Y el otro contractado. es el determinante femenino singular. Muy bien, han encontrado dos. Entonces, si encontramos artículos, ya sean contractados o determinantes, automáticamente decimos que las palabras que están después van a trabajar como sustantivos. Muy bien, he encontrado dos. Trabajo la siguiente oración. En la siguiente oración tenemos, todos regresaron del taller muy satisfechos. ¿Sí? Cuando decimos todos regresaron del taller muy satisfechos, notamos que hay artículo. ¿Cuál es el artículo que estamos trabajando en esta oración? Del artículo contractado. Muy bien, el artículo contractado del, la fusión de una preposición más el artículo definido masculino singular. Muy bien, trabajo con otra oración. En la siguiente oración ya tengo, el que se crea sabio se equivoca. ¿Qué ha sucedido acá? El que se crea sabio se equivoca. ¿Cuál es el artículo? Analicemos primero el artículo. ¿Cuál es el artículo que estoy trabajando en esta oración? El que se crea sabio se equivoca. ¿Cuál es mi artículo? Muy bien, él, ¿sí? Ahora, esta palabrita él, ustedes saben bien que los artículos tienen un poder. Este artículo está trabajando con un sustantivo o está trabajando con su función sustantivadora. ¿Qué dicen?
¿Cómo está trabajando? Con su función sustantivadora. Muy bien, este artículo en esta oración está trabajando con su función sustantivadora. ¿Qué quiere decir eso? Que todo esto va a ser mi sustantivo. El que se crea sabio, ¿qué va a pasar? Se equivoca. ¿Sí? Este es mi predicado. Muy bien, entonces, ¿qué en esta oración va a trabajar como sustantivo, ya que el artículo está trabajando con su función sustantivadora? Recuerden que la función sustantivadora consiste en que el artículo, cualquiera de los artículos, puede convertir cualquier categoría en sustantivo. Bien, trabajo con mi siguiente oración. Si decimos, lo peor es que sigan los bloqueos. En esta oración, ¿habrán artículos? ¿Cuál es el primer artículo que han reconocido? El El artículo artículo neutro. neutro. Muy bien, el artículo neutro. Perfecto. Si me dicen neutro, es porque han reconocido a la palabra lo y han confirmado. Peor, estoy trabajando como verbio, entonces diré que esta palabrita sí está trabajando como artículo porque al lado hemos encontrado lo que indica la regla, ¿sí? Entonces, esta palabra ya se convierte en qué tipo de sustantivo hemos indicado. Estas palabritas se van a convertir en sustantivos abstractos, ¿sí? Automáticamente, peor acá, está trabajando como sustantivo abstracto. Entonces, si les pregunto, ¿cuál es el sujeto de esta oración? Ustedes indicarán lo peor. ¿De qué vamos a hablar? De lo peor. ¿Qué vamos a decir de lo peor? Es que sigan los bloqueos. Todo esto va a ser mi predicado. Bien, ahora analizo el siguiente artículo. ¿Habrá otro artículo en esta oración? ¿Cuál será el otro artículo? Sí. El artículo determinante masculino plural. Muy bien, ahí encontramos el artículo determinante masculino plural, ¿sí? Habían dos artículos. ¿Qué significa eso? Que las palabras que están después van a actuar como sustantivos. Bien, a ver, trabajo con la penúltima oración. Si decimos, ayer lo vi, en esta oración, ¿habrá artículo o no hay artículo? Analicen bien. ¿Hay o no hay artículo? Cuando decimos ayer lo vi, ¿hay artículo o no hay artículo? Analizan. Sí, hay artículo neutro. A ver, me imagino que están hablando de esta palabrita lo, ¿cierto? Entonces analizo, ¿sí? Como en el anterior. Lo está trabajando como artículo en la primera que hemos analizado porque al lado hemos encontrado al adverbio. Entonces analizo, voy a confirmar si realmente es un artículo. Al lado de esta palabra está la palabra vi. Y vi, ¿qué categoría gramatical presenta? ¿Cuál es la categoría gramatical de la palabra vi? Vi. ¿Cómo estará funcionando vi? Es ¿Cómo un verbo. Muy bien. Vamos a indicar que está trabajando como verbo conjugado, ¿sí? Entonces, si yo después de la palabra lo tengo un verbo conjugado, esa palabra lo será artículo. Si hemos indicado que para que la palabra lo trabaje como artículo neutro, al lado tiene que haber adjetivo, adverbio y participio. Acá, lo, ¿sigue siendo artículo neutro? Si lo que he encontrado es un verbo conjugado. ¿Hay artículo? No hay artículo. No hay artículo. Muy bien, no hay artículo. Entonces, ¿qué función gramatical va a cumplir esta palabrita? ¿Sí? Vamos a indicar que lo, cuando se encuentre con un verbo conjugado, va a trabajar como pronombre. Entonces, allá ven las formas. Lo va a trabajar como pronombre y no como artículo cuando al lado haya un verbo conjugado. Pero si al lado hay un adjetivo, un adverbio o un participio, trabaja como artículo neutro. Ahí están las formas, ¿sí? Entonces aquí también ya están aprendiendo lo que es el pronombre, lo que vamos a ver a continuación, pronombres, ¿sí? Entonces lo trabaja como pronombre cuando al lado esté el verbo conjugado. Y no solamente lo, también puedo trabajar con la. En vez de lo, yo puedo decir ayer la vi. Y nuevamente la en esa oración no va a trabajar como artículo porque voy a encontrar al verbo conjugado. Entonces recuerden siempre eso. Si estas palabritas se encuentran al lado a un verbo conjugado, indicaremos que tanto lo como la palabra la cambian su categoría gramatical y van a trabajar como pronombres. Bien, entonces en ayer lo vi, no hemos encontrado artículo porque
no hemos encontrado al lado de la palabra lo a un adjetivo, a un adverbio o a un participio. ¿Sí? Trabajo con la siguiente y última oración. Si decimos, lo estudioso que es, y les pregunto, jóvenes, en esta oración, ¿hay artículo neutro? Sí. Muy bien. Si me dicen sí, es porque han analizado y han indicado. Lo en esta oración va a trabajar como artículo neutro. ¿Por qué? La palabra estudioso estará trabajando como verbo conjugado si esta palabrita me está dando una cualidad. Si estas palabritas dan cualidades, dan características, dan notas, ¿cómo van a funcionar? ¿Cuál va a ser su categoría gramatical? Adjetivo. Muy bien, es un adjetivo. Entonces, como al lado de la palabra lo he encontrado el adjetivo, confirmo que lo es un artículo neutro. ¿Sí? Lo que hemos aprendido ahora es que no todas las palabras van a trabajar siempre como artículos. Pueden cambiar de forma dependiendo cómo se encuentren en la oración. Tanto lo como la pueden funcionar como pronombres cuando al lado haya el verbo conjugado. Para que yo confirme que esa palabra va a actuar como artículo, tendré que reconocer a la siguiente palabra y analizarlo. Si encuentro lo, primero analizaré qué es estudioso. Como estudioso es un adjetivo, confirmo que lo en esta oración está trabajando como artículo. ¿Qué significa eso? Que si yo analizo sintácticamente esta oración, indicaré que el sujeto es lo estudioso. Lo estudioso es el sujeto, es mi sintagma nominal. Estoy hablando de lo estudioso. ¿Qué digo de lo estudioso? Voy a decir que es, ¿sí? Todas estas dos palabritas van a constituirse como mi sintagma verbal, donde está como núcleo el verbo, que en este caso es la palabra es, ¿sí? Muy bien, entonces, hasta acá hemos visto a los artículos y los hemos clasificado, hemos indicado cómo hacer uso ya dentro de una oración, ya los pueden reconocer, incluso pueden determinar si va a trabajar como artículo o como pronombre. Hasta allí. ¿Hay alguna pregunta, consulta sobre el artículo? Eh, ¿Dudas? una consulta. En la oración que dice el que se crea sabio se equivoca, entonces de esa oración el sintagma nominal sería el que se crea sabio, todo eso. Sí, es que aquí ya estaríamos trabajando con dos verbos. Ve, aquí crea y se equivoca, ¿sí? Vamos a trabajar con una oración subordinada, donde esta subordinada va a trabajar como sustantivo, ¿sí? Es un sustantivo, porque el sujeto vendría a ser el que se crea sabio, porque estamos trabajando con la persona, o sea, recuerden que el sujeto es quien va a realizar la acción del verbo. ¿De quién estamos hablando? En esta oración estamos hablando de quien se crea sabio, del que se crea sabio. Entonces, todas estas palabritas van a trabajar como sujeto y la otra parte va a trabajar como predicado. Al tener dos verbos conjugados, yo ya estoy trabajando con oración compuesta. ¿Qué indica eso? Que este es mi verbo principal, ¿sí? Este es mi verbo principal porque acá tengo el nexo, pero este nexo se ha sustantivado ¿por quién? Por el artículo. Entonces, como este artículo tiene el poder de sustantivar, automáticamente toda esta frase se ha convertido en sujeto, solamente por el artículo. Entonces, el artículo me está indicando que yo en esta oración voy a hablar del que se crea sabio. ¿Sí? Entonces, esa va a ser el análisis de esta oración. Hay dos verbos. Si quieren reconocer cuál es el nexo que los está uniendo, es esta palabrita que, ¿sí? Y cuando vean siempre que, automáticamente la información que va a introducir todo ese nexo va a ser una información subordinada. ¿Por qué subordinada? Porque va a depender del verbo principal, ¿sí? Además, por sí solo esta parte no va a tener sentido, ¿sí? Entonces, siempre que vean B, la palabra que, automáticamente están trabajando con una oración compuesta por subordinación, porque vamos a trabajar con dos verbos, donde un verbo va a ser lo subordinado y el otro verbo va a ser el verbo principal. Como en esta oración hemos encontrado el artículo y el artículo tiene la función sustantivadora, vamos a indicar que esa subordinada va a trabajar como sustantivo, es decir, como sujeto. Bien. ¿Hay más preguntitas? ¿O ha quedado claro quién realizó la pregunta?
No vi el nombre de quien realizó la pregunta. ¿Quedó claro? Ya está claro, gracias. Muy bien. Listo, Entonces, licenciada, una pregunta. Después de los artículos, ¿siempre tiene que estar un adjetivo, un adverbio o un participio o solamente tiene que ser en la palabra lo y la? solamente en la palabra lo, ¿sí? Lo, solamente para lo. Por eso lo hemos separado. Para la tiene que haber un sustantivo sí o sí. Para que la palabra la trabaje como artículo, tengo que mencionar un sustantivo. Porque si después de la palabra la yo encuentro a un verbo conjugado, en ese caso ya no va a trabajar como artículo, sino como pronombre, ¿sí? Las dos palabras, tanto la como lo, van a trabajar como pronombre si al lado se encuentran con un verbo conjugado, ¿sí? Para que esas dos palabras trabajen como artículo, la palabra la tendrá que trabajar con un sustantivo y la palabra lo tendrá que encontrarse con un adjetivo, con un adverbio o con un participio para que trabaje como artículo, ¿sí? Donde estas tres palabritas van a trabajar ya como sustantivos abstractos, van a dejar de funcionar como adjetivos, adverbios y participios para pasar a trabajar como núcleo del sintagma nominal, como sustantivos abstractos. Por ejemplo, acá tenemos lo estudioso que es, y ayer lo vi. Hemos indicado que en esta oración, ayer lo vi, lo no era artículo, porque al lado había el verbo conjugado. Pero cuando decimos lo estudioso que es o lo peor es que sigan los bloqueos, notamos que tanto en la primera como en la tercera oración, la palabra lo sí estaba trabajando como artículo porque sí cumplía con la norma, con la regla que nos indica que si después de la palabra lo, solamente de lo, encuentro adjetivo, adverbio y participio, va a trabajar como artículo neutro. ¿Qué significa eso? Que la palabra que está después ya va a funcionar como sustantivo abstracto, ¿sí? Estudioso sí es un adjetivo, pero recuerden que el artículo tiene su función sustantivadora. Al tener esa función sustantivadora, este neutro ha convertido a ese adjetivo en sustantivo abstracto, ¿sí? Pero la palabra la no significa que al lado tiene que haber el adjetivo, al lado tiene que haber un adverbio, un participio para que funcione como artículo. No, estas tres palabritas solamente van a funcionar con esta forma, con la palabra lo. Solamente es para lo. Por eso decíamos neutro. ¿Sí? Muy bien. ¿Existirán más preguntitas para aclarar? ¿O ya quedó claro la forma de los artículos? ¿Está claro? Muy bien. Entonces, si no hay consultas, no hay preguntas, puedo pasar a la siguiente categoría gramatical. La siguiente categoría gramatical es el pronombre, ¿sí? A estas alturas ustedes saben que el artículo por sí solo no tiene sentido, que sintácticamente va a tener el nombre de determinante porque va a determinar la extensión del sustantivo cuando no podamos reconocer el género ni el número y tiene palabra variable, ¿sí? Ahora, el pronombre vamos a indicar que semánticamente es aquella palabra que va a reemplazar a un nombre y a un sustantivo, ¿sí? Entonces, ¿cuál había sido la categoría gramatical que va a funcionar para sustituir a un sustantivo? Ese pronombre. Ahora, sintácticamente, dentro de una oración, el pronombre va a cumplir la función de modificadores, ¿sí? Son modificadores. ¿A quién van a modificar? A un sustantivo, ¿sí? Ahora, morfológicamente vamos a indicar que pronombre, al presentar tres tipos de formas, indicaremos que es variable. Decimos que el pronombre también es variable porque presenta variaciones, presenta accidentes gramaticales. ¿Cuántos accidentes gramaticales nos va a presentar el pronombre? A diferencia del artículo, nos va a presentar la información de la persona, del género y del número. Nos va a presentar tres tipos de información. Entonces, ustedes, si en el examen les preguntan, ¿cuál es la categoría gramatical que nos va a brindar tres tipos de información, tres accidentes gramaticales? Ese pronombre. El pronombre es la única categoría que nos va a dar la información primero de la persona. Entonces, cuando hablo de la persona, me refiero a las personas gramaticales. En colegio, a ustedes les han enseñado como pronombres personales. Para que podamos aplicar de forma correcta y hacer uso correcto de los pronombres personales, nosotros lo vamos a clasificar en dos grupos a los pronombres personales, porque vamos a ver que los pronombres
se van a clasificar también de acuerdo a las circunstancias, al tipo de información que nos brinde la palabra, en pronombres demostrativos, pronombres posesivos, pronombres no numerales, pronombres indefinidos. Va a depender cómo se encuentre dentro de la oración. Entonces, para no confundirnos, vamos a empezar explicando a los pronombres personales, porque los pronombres personales van a ser aquellas palabras que nos van a brindar los tres tipos de información, ¿sí? Tanto la persona como el género y al número. Entonces, cuando yo hablo de persona, les indicaba que estaba haciendo referencia a las tres personas gramaticales. Y esas tres personas gramaticales estamos indicando que la primera persona gramatical va a ser quien habla, ¿sí? La segunda persona es a quién se habla. Y la tercera persona hace referencia a de quién se habla. Entonces, si nosotros queremos relacionar a estas tres personas con comunicación, diremos que la primera persona va a ser quien habla, es el emisor, ¿sí? Y a quién se habla lo ocupará el receptor. Cuando decimos de quién se habla la tercera persona, en comunicación estaremos haciendo referencia al referente, ¿sí? Primera persona emisor, segunda persona receptor y tercera persona referente. Ahora, para que se comprenda mejor, les indicaba que los pronombres personales los vamos a clasificar en dos grupos. ¿Por qué en dos grupos? Porque no todos los pronombres personales van a reemplazar a un sustantivo. Entonces, ¿quiénes van a reemplazar al sustantivo? Son los pronombres tónicos. Con los pronombres tónicos, yo voy a reemplazar a un sustantivo. Yo puedo sustituir a un sustantivo. Entonces diremos que el pronombre tónico, primera persona, singular, es la palabra yo, ¿sí? La palabra yo hace referencia a la primera persona, ¿sí? Pero no solamente va a haber esa forma para referirse a la primera persona singular, también podemos utilizar la palabra mí con tilde. La palabra mí con tilde también es un pronombre tónico que está haciendo referencia a la primera persona. O cuando encuentren en una oración o en un texto la palabra conmigo también va a trabajar como pronombre tónico y va a hacer referencia a la primera persona, ¿sí? Entonces, con cualquiera de estas tres palabritas vamos a hacer referencia a la primera persona. Ahora, singular, porque plural utilizaremos nosotros o nosotras, ¿sí? Ahora, para la segunda persona ya utilizaré la palabra tú con tilde. Cuando coloque tilde a la palabra tú, vamos a indicar que está haciendo referencia a la persona. ¿A qué persona? A la segunda persona gramatical, es decir, a quien se habla. Para hacer referencia a la segunda persona, también podemos utilizar la palabra ti, pero recuerden, ti sin tilde. Esta palabrita jamás se va a tildar. ¿Por qué las otras dos se van a tildar? Porque van a tener otra forma, ¿sí? Cuando veamos el adjetivo, vamos a poder darnos cuenta que esas palabritas van a aparecer sin tilde, y sin tilde estas palabras cambian su significado gramatical. Aquí estamos viendo que estas dos palabras con tilde van a trabajar como pronombres, es decir, que van a hacer referencia a las personas. Cuando yo encuentre la palabra contigo, también va a trabajar como pronombre tónico, ¿sí? Está haciendo referencia a la segunda persona singular, porque para el plural podemos utilizar la palabra vosotros, ustedes o vos. Cualquiera de estas formas van a hacer referencia a la segunda persona. Para la tercera persona, que es de quien se habla, utilizaremos nuevamente el monosílabo el. Miren acá, hemos trabajado esta forma cuando hemos visto el artículo. Entonces, sin tilde, esta palabra actúa como artículo, ¿sí? Porque al lado siempre va a haber un sustantivo. Va a actuar como pronombre cuando coloquemos la tilde. Esta tilde que estamos colocando en estos monosílabos se llaman tilde diacrítica. Recuerden que la tilde diacrítica la colocamos para diferenciar los significados. Entonces, ustedes ya saben que si yo esta palabra a mí no coloco la tilde, trabaja como adjetivo. Lo mismo va a suceder con la palabra tú. Si a la palabra tú yo le quito la tilde, ya no trabaja como pronombre, va a trabajar como adjetivo. ¿Qué pasa con la palabra él? Si saco la tilde, va a trabajar como artículo. Entonces, el hecho de que coloquemos esa tilde
hace el cambio de significado de las palabras, porque si bien estas dos trabajaban como adjetivos y el otro como artículo, al colocarles la tilde, han hecho el cambio de significado para que actúen como pronombres, para que reemplacen a quién, a los sustantivos, es decir, que van a hacer referencia ya sea a la primera, segunda o tercera persona. Entonces, miren acá, en la tercera persona podemos encontrar el género, ¿sí? Tercera persona hace referencia de quién se habla, pero tengo dos formas. Puedo decir él para el género masculino y ella para el género femenino, ¿sí? Cuando encuentre la palabra consigo, también voy a hacer referencia a la tercera persona y también va a trabajar como pronombre. En el examen les pueden decir, identifique cuántos pronombres tónicos o cuántos pronombres de forma general hay en el siguiente párrafo. Entonces, ustedes tendrán que tomar en cuenta todas estas formas porque cualquiera está trabajando como pronombre para hacer referencia a una de estas personas, ¿sí? Ahora, para el plural de la tercera persona, yo utilizaré ellos para el masculino y ellas para el femenino, ¿sí? Hemos indicado con estas palabras tónicas, podemos reemplazar a un sustantivo. Por ejemplo, si yo digo, Sergio estudia en el grupo alfa y quiero continuar la oración, por ejemplo, si quiero continuar la oración, Sergio estudia en el grupo alfa y para continuar ya no quiero mencionar a ese sustantivo que he mencionado que era Sergio. Entonces, ¿cuál de estos pronombres voy a utilizar para continuar la oración y formar ya un párrafo? Si digo Sergio estudia en el grupo alfa, coloco una coma. Para continuar la oración, ¿cuál de estos pronombres me va a servir para reemplazar al sustantivo Sergio? ¿Cuál utilizo? ¿Con Él. cuál pronombre? Muy bien, diré Sergio estudia en el grupo alfa, coma, él es un buen estudiante, ¿sí? Entonces puedo continuar la oración. Estoy comprobando que este pronombre sí está reemplazando al sustantivo que he mencionado en la anterior oración. O puedo decir en vez de Sergio, podemos cambiar los sustantivos y trabajar con dos. Puedo decir, por ejemplo, Sergio y María estudian en el grupo alfa. Si ya estoy trabajando con dos con dos sustantivos, ¿con qué pronombres lo voy a reemplazar? Si digo Sergio y María estudian en el grupo alfa, para continuar la oración, ¿cuál de esos pronombres voy a utilizar? Ellos. Muy bien, ellos, voy a decir, Sergio y María estudian en el grupo alfa. Ellos son muy inteligentes, entonces notamos que ellos ya está reemplazando a Sergio y María, ¿sí? Puedo seguir colocando más sustantivos y en vez de mencionar Sergio y María, podría decir Sergio, María, Juan y yo, coloco, y yo somos estudiantes del grupo alfa, ¿sí? Coloco una coma. Para continuar la oración y no repetir a todos estos sustantivos, ¿con qué pronombre voy a reemplazar Sergio, María, Juan y yo? ¿Con cuál de estos pronombres reemplazamos a todos esos sustantivos? Para continuar la oración. Sergio, María, Juan y yo somos estudiantes del grupo alfa. ¿Qué pronombre utilizo para continuar la oración? Nosotros. Muy bien, entonces diré, nosotros aprobamos el examen. Entonces, notamos nuevamente que nosotros ha reemplazado todos esos sustantivos que hemos mencionado en la primera oración. Confirmo que con los pronombres tónicos podemos reemplazar, podemos sustituir a los sustantivos que encontremos en la primera oración. Bien, trabajo con los pronombres átonos. Si bien con los tónicos podría reemplazar a los sustantivos, vamos a indicar que con los pronombres átonos solamente vamos a hacer referencia a los pronombres tónicos, ¿sí? Los átonos trabajan con los tónicos y dentro de una oración, estas palabritas que tienen estas formas jamás van a cumplir la función de sujeto. Recuerden que con los tónicos, como reemplazan al sustantivo, estas palabritas sí en una oración van a cumplir la función de sujeto, sí pueden cumplir la función de sujeto. Quienes no van a cumplir la función de sujeto son los átonos, porque con los átonos no estoy reemplazando un sustantivo. Con los átonos yo estoy
haciendo referencia a los tónicos. Entonces, si estoy haciendo referencia a los tónicos, indicaré que los voy a clasificar en dos grupos, en singular y en plural. Entonces diré que para la primera persona singular, el pronombre átono va a ser la palabra me. Puedo decir, yo me río, yo me limpio. ¿Sí? Entonces, me solamente está haciendo referencia a la primera persona, porque muchas veces no nombramos al tónico y directamente trabajamos con el átono y decimos, me gusta, me lastimé. Entonces ahí notamos que la palabra me solamente está indicando que está haciendo referencia a la primera persona. Por lo tanto, como solamente está haciendo referencia a los tónicos, dentro de una oración, estos átonos no van a cumplir la función de sujetos, sino van a cumplir la función de complementos. Solamente se encargan de complementar la información de un verbo. Entonces, con estos pronombres podemos encontrar los complementos directos e indirectos de una oración, ¿sí? Por eso digo que no son sujeto. Siempre se van a acordar. Ahora, para la primera persona plural, para nosotros y nosotras, utilizaré la palabra o la forma nos, ¿sí? Cuando nosotros decimos nosotros nos apuramos. Nosotros nos apuramos, notamos que la palabra nos está trabajando como complemento del verbo apuramos y no así como sujeto. O podemos decir, nos escuchamos. ¿Sí? Entonces, nuevamente notamos que ha aparecido la misma forma, pero que no va a trabajar como sujeto, sino como complemento. Para la segunda persona que es tú, utilizaré la palabra te. Ahora miren esta forma, ¿sí? Esta palabrita te sin tilde va a trabajar como pronombre átono. ¿Qué quiere decir eso? Que va a hacer referencia a la segunda persona que es tú. Puedo decir, tú te quieres mucho, tú te quieres, donde notamos que el pronombre te está haciendo referencia al verbo, está complementando la información del verbo, ¿sí? Ahora, puedo trabajar con la segunda persona plural, que es vosotros. Para vosotros utilizaré os, o para ustedes utilizaré se. Hoy en día más que todo utilizan ustedes, entonces pueden decir, ustedes se reúnen. Cuando decimos ustedes se reúnen, la palabra se sin tilde está trabajando como pronombre átono, porque si colocamos a estos dos monosílabos la tilde, esa tilde que yo vaya a colocar va a ser el cambio de significado, que quiere decir que ya no van a trabajar como pronombres. Si yo coloco la palabra te, la tilde diacrítica, voy a hacer el cambio de significado, entonces trabajará como sustantivo. Te con tilde trabaja como sustantivo, sin tilde como pronombre átono. La palabra se sin tilde trabajará como pronombre átono, pero con tilde va a trabajar como verbo, ¿sí? Verbo saber o ser, ¿sí? Yo sé, o cuando responden no sé, cuando dicen no sé, en ese caso la palabra sé está trabajando como verbo, por lo tanto colocarán una tilde, ¿sí? Porque esa sé está haciendo referencia al verbo saber, ¿sí? Entonces vean cómo están trabajando. No vamos a colocar tilde a esos monosílabos cuando trabajen como pronombres átonos y hagan referencia ya sea a la segunda persona singular con el te y a la segunda persona plural con se. Trabajo con la tercera persona, ¿sí? Para la tercera persona que es él o ella, también vamos a utilizar la palabra se. Además, miren acá, estamos encontrando las formas que hemos encontrado en los artículos. Aquí estoy encontrando lo y la, y también le. Entonces, con cualquiera de los tres, yo voy a hacer referencia a quién, a la tercera persona. Es decir, que para que trabajen estas palabritas como pronombres, al lado sí o sí tendré que encontrar a quién, al verbo conjugado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas palabras también van a aparecer con sus plurales. Puedo decir para le, les, para la palabra lo, los, para la palabra la, las. Van a trabajar como pronombres átonos cuando al lado se encuentre el verbo conjugado. Ahora, ¿cómo van a aparecer estos pronombres átonos en una oración? Dentro de una oración pueden aparecer de dos formas, ¿sí? Pueden aparecer en su forma proclítica o en su forma enclítica. ¿A qué me refiero con forma proclítica? Con forma proclítica nos referimos a que el pronombre va a aparecer de forma sola, es decir, esta palabra solita va a aparecer
acompañada de nadie, ¿sí? ¿Cómo sé que no se va a unir a ninguna otra palabra? Porque primero tiene que aparecer el pronombre átono y luego el verbo para que aparezca de forma sola y no se una. Entonces, si yo primero menciono al pronombre átono, que en este caso es me, indicaré que va a aparecer en su forma proclítica, de forma sola. No se va a unir a ninguna palabra, porque al lado ya mencionaremos al verbo. Si yo digo me habla, vamos a indicar que ese pronombre está haciendo referencia a la primera persona y ha aparecido en su forma proclítica. Pero, ¿qué sucede cuando aparece en su forma enclítica? Cuando yo digo que aparece en su forma enclítica, vamos a indicar que ya se va a unir al verbo. Cuando se une al verbo, indicaremos que está en su forma enclítica. Pero ¿cómo vamos a saber que está unido al verbo? Cuando primero aparezca el verbo, ¿sí? Primero tenemos que nombrar al verbo y después al pronombre átono. Entonces, si primero menciono al verbo, indicaré habla, ¿sí? Y después menciono el pronombre, que es me. Entonces, como después ha aparecido el pronombre, ese pronombre tendrá que estar unido al verbo. Y diremos, háblame, donde la palabra me, esta palabrita me, es el pronombre átono que ha aparecido en su forma enclítica, pero que está haciendo referencia a la primera persona, ¿sí? Porque te puedo decir, háblate, háblese. Puedo cambiar la forma dependiendo cómo encuentre al pronombre átono. Para ver si se está comprendiendo esta parte, formaremos ejemplos. Cada uno forma una frase donde el pronombre átono se encuentra en su forma proclítica. Es decir, primero mencione el pronombre y luego mencione al verbo. Si primero está el pronombre, vamos a indicar que van a ir de forma separada. Entonces, primero trabajemos con su forma proclítica. Armemos oraciones o frases, porque siempre va a haber un verbo conjugado. Entonces, si va a haber verbo conjugado, esas dos palabras ya se van a constituir como una oración. Entonces, pueden trabajar en la parte del chat enviando sus ejemplos o activando su audio. Me envían su ejemplo y lo analizamos. Un minutito para trabajar formas proclíticas de pronombre átono. Aquí con el pronombre tónico hemos trabajado una oración, pero con los pronombres átonos podemos formar diversas frases. Puedo decir me escucha, se lo compra, incluso puedo encontrar dos, puedo decir se lo compra. Cuando yo digo se lo compra, notamos que hemos encontrado dos pronombres átonos en su forma proclítica, porque están antes del verbo. O puedo decir se, se las envió. Se las envió muy temprano. Si yo digo se las envió muy temprano, nuevamente me encuentro con dos pronombres átonos en su forma proclítica. Ahora ustedes envíen sus ejemplitos de pronombres átonos que se encuentren en su forma proclítica. Es decir, que primero mencionemos al pronombre y después al verbo. Pueden activar su audio o en la parte del chat. Estamos trabajando para ver si se ha comprendido esto. Porque resulta que cuando ya ingresan a lo que es la oración, algunos piensan que estas palabritas van a trabajar como verbos y no es así. Incluso piensan que acá solamente hay una palabra y aquí están dos. Uno que está en su forma enclítica, que está trabajando como pronombre, y otro que está trabajando como verbo conjugado. ¿Sí? A ver, oraciones de forma voluntaria. ¿Quién quiere enviar su oración? Ahí tenemos a Ilse, Nadia, Andrea, Ariel, Diana, Elizabeth, Gabriel, Enrique, Luciana, Luzmar. Bien, allá veo en sus ejemplitos tengo. Te trajo rosas. Muy bien, cuando decimos te trajo rosas, notamos que primero se ha mencionado al pronombre átono, segunda persona, y después al verbo. Como primero está el pronombre átono, indicaré que está en su forma proclítica. Muy bien, más ejemplitos. ¿Cómo será? No invita a salir. Muy bien, nos invita a salir. Cuando decimos nos invita a salir, nuevamente me encuentro con un pronombre átono en su forma proclítica, porque ha aparecido en primera posición y después se ha mencionado al verbo. Muy bien. Si decimos me respeta, en esa oración notamos que estoy trabajando con la primera persona, pronombre átono, que está en su forma proclítica porque después he mencionado al verbo. Si decimos, te escribí ayer, entonces estoy hablando de la segunda persona, pronombre átono, que también ha aparecido en su forma proclítica porque primero he mencionado al pronombre y después al verbo.
Cuando decimos, me considera su compañía, nuevamente me encuentro con el pronombre átono primera persona en su forma proclítica porque después aparece el verbo. En el caso de se fueron ayer, ya estoy trabajando con la tercera persona, ¿sí? También ese pronombre se encuentra en su forma proclítica porque al lado ha aparecido el verbo. Muy bien. Entonces, ¿ha quedado claro cómo reconocer el pronombre átono en su forma proclítica? Trabajemos ahora ejemplos en su forma inclítica, es decir, que va a ser viceversa. ¿Qué quiere decir eso? Que el pronombre átono ya se va a unir al verbo. ¿Y de cómo sabemos que se va a unir al verbo? Porque primero ya vamos a mencionar al verbo y después mencionaremos al pronombre átono. Cuando primero menciono al verbo y después al pronombre átono, indicaré que debo unirlo al verbo. Entonces, si lo uno, ¿qué vamos a formar? Sí, entonces busquemos ejemplos ahora donde el pronombre átono ya no aparezca en primer lugar, sino aparezca después del verbo. Cuando decimos, por ejemplo, escríbeme, en ese caso, nuevamente encuentro pronombre átono, pero que está en su forma enclítica. Y el pronombre átono con el cual estoy trabajando es la primera persona. Muy bien. Ahora, si yo digo, por ejemplo, cómpraselo, en el caso de cómpraselo, estoy trabajando ya con dos pronombres en su forma enclítica. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que uno va a trabajar como complemento directo y el otro va a trabajar como complemento eh, indirecto. ¿Sí? Ahí tenemos. Lick, disculpe, ¿cómo sería en el caso él te quiere? Muy bien, cuando decimos él te quiere, en ese caso estoy encontrando primero un pronombre tónico que está haciendo referencia a la tercera persona. Luego estoy trabajando con el pronombre átono, que también está haciendo la referencia a la segunda persona. ¿Sí? Ahora la segunda persona. ¿Sí? Ahora, ese pronombre que estás mencionando está haciendo referencia a quién? A la forma proclítica o enclítica. Como ha aparecido en primer lugar, indicaré que ese pronombre te está en su forma proclítica, es decir, va a ir separado al verbo. ¿Sí? Entonces, el pronombre te, el pronombre átono, está en su forma proclítica porque ha aparecido antes del verbo. Ese sería el análisis para Ilsen. Cuando decimos respétame, en el caso de respétame, primero estoy mencionando al verbo y después he mencionado al pronombre átono que está haciendo referencia a la primera persona. Por lo tanto, diré que sí es un ejemplo de la forma enclítica. O cuando alguien dice, ámame, sí, en ese caso nuevamente el verbo va a ser ama y el pronombre átono va a ser me. Y ese me está haciendo referencia a la primera persona. Por lo tanto, diré, ese me va a cumplir ¿qué función? De complemento. Sí, por eso no se tienen que olvidar. Analizar la palabra significa ver si hay pronombres átonos en su forma enclítica o en su forma proclítica. Muy bien, también es un ejemplo para pronombres átonos en su forma enclítica. Bien, entonces hemos comprendido acá que los pronombres personales se van a clasificar en dos grupos porque no todos los pronombres personales van a constituirse como núcleo del sujeto, núcleo del sintagma nominal. ¿Quiénes se van a constituir como núcleo de sintagma nominal? Son los pronombres tónicos, ya que con los átonos vamos a complementar la información del verbo y que pueden aparecer en sus dos formas. Muy bien, trabajo entonces la siguiente categoría y última, que va a ser el adjetivo, ¿sí? Entonces, sí he trabajado pronombre para pasar al adjetivo y recuerden que cuando yo explique adjetivo, ahí va a quedar más claro también los otros pronombres que les mencionaba, los demostrativos, los posesivos, los indefinidos, los numerales. En ese caso, cuando explique los adjetivos determinativos, van a poder hacer uso también de los pronombres, ¿sí? Solo acá he hablado de los pronombres personales. Hasta ahí. ¿Alguno de ustedes tiene alguna duda? Consulta con respecto a la definición de un pronombre y la clasificación que hemos realizado de los pronombres personales, cómo utilizar los pronombres tónicos y cómo utilizar los átonos, qué función sintáctica cumplen dentro de la oración. ¿Quedó claro? Bien, no hay preguntitas. Entonces trabajo con la siguiente categoría que va a ser el adjetivo, ¿sí? Nosotros sabemos que el adjetivo va a ser aquella palabra que se va a encargar de delimitar el significado de un sustantivo. No solamente va a delimitarlo, sino también va a calificarlo. Entonces, al determinar y calificar a un sustantivo, indicaremos que vamos a encontrar dos tipos de adjetivos. Unos
determinantes y otros calificativos, que dentro de una oración los adjetivos calificativos van a cumplir la función de adyacente del sintagma nominal, porque pueden ir acompañados del sustantivo, pueden modificar su significado de forma directa o también pueden modificar su significado de forma indirecta. Pero ya dentro de una oración, como van a modificar a un sustantivo, para que yo encuentre un sintagma nominal, ese adjetivo va a trabajar como adyacente. Morfológicamente vamos a indicar que es una palabra variable porque nos presenta la información del género y del número. Y solamente los adjetivos calificativos nos van a brindar la información del grado. Por ejemplo, si decimos dos objetos hermosos, notamos que objetos es el sustantivo y dos con hermosos van a trabajar como adjetivos, solo que uno, el adjetivo determinativo es dos, y en el segundo, hermosos vendrá a ser el adjetivo calificativo, ¿sí? Cuando hablamos del grado, estamos trabajando con la intensidad de la cualidad que va a presentar el adjetivo. Entonces vamos a indicar que van a existir 3 grados en los que se puede presentar el adjetivo calificativo. Esos grados van a depender mucho de la forma en cómo se encuentren dentro de una oración. Entonces, primero memorizamos. ¿Quiénes nos van a brindar la información del grado? Son los adjetivos calificativos y no así los determinativos. Entonces, como con los adjetivos calificativos vamos a poder determinar la intensidad de la cualidad, los vamos a clasificar a los grados en 3 grupos: positivo, comparativo y superlativo. Para que un adjetivo calificativo se encuentre en su forma positiva, el adjetivo tendrá que presentarse sin ningún adverbio, sin ninguna palabra que modifique su cualidad. Por ejemplo, cuando decimos dos objetos hermosos, o podemos decir dos objetos rojos, dos objetos blandos. Cada uno de esos adjetivos que yo he mencionado han aparecido en su forma directa, es decir, que no han modificado su significado, no han sido modificados por ninguna palabra en cuanto a su cualidad. Entonces, cuando se presentan de forma directa, sin otras palabras que modifiquen su significado, vamos a indicar que están en su forma positiva, ¿sí? Esos adjetivos han aparecido en su forma positiva, ya que se está presentando su cualidad de forma directa, sin ser modificada por alguna palabra. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar adjetivos, como en el caso de hermosos nuevamente, donde ya no aparece de forma sola como en el principio. En hermosos ya notamos que estamos trabajando con un adverbio, ¿sí? Cuando ya utilizamos el adverbio más que, menos que, tan y como, vamos a indicar que esos adjetivos calificativos se encuentran en su grado comparativo. Si se han dado cuenta, he nombrado 3 tipos de palabras. ¿Por qué 3? Porque el comparativo se va a clasificar en 3 tipos. Vamos a encontrar adjetivos calificativos en su grado comparativo de superioridad, en su grado comparativo de igualdad y en su grado comparativo de inferioridad. ¿Cómo reconocemos esos grados? Entonces, para poder reconocer esos grados, ustedes tienen que analizar qué palabritas estamos trabajando con el adjetivo. Por ejemplo, si el adjetivo calificativo está trabajando con el adverbio más y después qué, por ejemplo, puedo decir dos objetos más hermosos que aquellos, puedo decir que ese adjetivo con el cual estoy trabajando en la oración se encuentra en su grado comparativo de superioridad, ¿sí? Entonces, para que esté en su grado de superioridad comparativo, ¿qué palabras tengo que utilizar? Tengo que utilizar las palabras más que y más que, ¿sí? Más que, con tilde, ¿sí? Solamente más. Menciono el adjetivo y coloco luego qué, porque tenemos que comparar dos objetos. Para comparar dos objetos, utilizo también la palabra que. Trabajo con el siguiente grado comparativo, que era el de igualdad. Para saber la igualdad del grado comparativo, ya no voy a utilizar más que, sino utilizaré las palabras tan y como, ¿sí? Entonces, si yo quiero reconocer el grado comparativo
de igualdad, diré dos objetos tan hermosos como aquellos, ¿sí? Entonces, si se están dando cuenta, solo es cuestión de memorizar a los adjetivos con cuales estamos acompañando, a los adverbios con cuales estamos acompañando al adjetivo. Si yo utilizo más que, ese adjetivo se encuentra en grado comparativo de superioridad. Si utilizo tan hermosos como aquellos, estará en grado comparativo de igualdad. Pero si yo digo la forma de igualdad, tan y como, ya no la igualdad, sino la inferioridad. Para indicar la inferioridad, ya no utilizaré más que, tampoco tan y como. Para indicar el grado comparativo de inferioridad, utilizaré el adverbio menos que. Entonces, si encuentro dos objetos menos hermosos que aquellos, vamos a indicar que sigue en grado comparativo, pero en el grado comparativo de inferioridad, ¿sí? Entonces, puedo trabajar también con otros adjetivos. Puedo decir dos estudiantes inteligentes. Si yo digo dos estudiantes inteligentes, inteligentes está en su grado positivo, porque la cualidad se ha presentado de forma directa, sin ser modificada por algún adverbio. Pero si yo digo dos estudiantes más inteligentes que los otros, en esa oración que estoy formando, ¿en qué grado ya se encuentra el adjetivo que estoy formando? Dos estudiantes más inteligentes que aquellos. Está en su grado comparativo superlativo. Pero si digo dos estudiantes tan inteligentes como aquellos, notamos que también está en su grado comparativo, pero de igualdad. Puedo decir dos estudiantes menos inteligentes que aquellos, siguen su grado comparativo, pero de inferioridad. Cualquier adjetivo lo pueden colocar para determinar el grado en el que se encuentra el adjetivo calificativo. El último grado es el superlativo. El superlativo va a colocar en su grado máximo al adjetivo calificativo. Entonces, para colocar en su grado máximo al adjetivo calificativo, van a haber dos formas, porque no todas las palabras van a admitir esos sufijos. Entonces, si decimos dos objetos hermosísimos, hermosísimos no está en su grado positivo, tampoco comparativo. Vamos a indicar que la terminación ísimos me está indicando que esa palabra ya está en su grado máximo, es decir, en su forma superlativa. Por lo tanto, diré que este sufijo me ayuda a indicar que ese adjetivo calificativo se encuentra en su grado superlativo, pero absoluto. ¿Por qué? Porque el absoluto me indica que yo debo utilizar el sufijo ísimo o ísima para colocar en su grado máximo al adjetivo calificativo. Pero no siempre puedo utilizar ísimo, porque van a existir palabras que no admitan esa terminación. Entonces, cuando no admitan esa terminación, utilizaré el sufijo érrimo, ¿sí? Entonces, el sufijo érrimo nos va a ayudar a reconocer los grados superlativos, pero en su forma absoluta, ¿sí? Bien, entonces trabajo, ¿sí? Vamos a mencionar, en vez de ísimo, yo colocaré érrimo, ¿sí? También con el sufijo érrimo podemos colocar el superlativo de los adjetivos calificativos. Entonces, ¿en qué momentos utilizo érrimo y en qué momentos utilizo ísimo? Érrimo van a utilizar cuando las palabras terminen en ra, en re o en ro. Si la palabra termina en ra, termina en re o termina en ro, indicaré que para poner en su grado superlativo esa palabra, lo correcto es utilizar érrimo y no así ísimo. Por ejemplo, si yo les digo, ¿cuál será el superlativo de la palabra negro? ¿Cuál es el superlativo de la palabra negro? Entonces analizan, esta palabrita está terminando en ro y la regla me indica que si termina en ro, ¿qué sufijo utilizo? ¿Ísimo o érrimo? ¿Qué voy a utilizar? Según la regla que nos indica
¿Que utilizo ísimo o érrimo? ¿Cuál de los dos voy a utilizar? La regla nos indica que vamos a utilizar érrimo. Entonces, como vamos a utilizar érrimo, indicaré que el superlativo de negro no va a ser negrísimo, sino nigérrimo. Entonces, nigérrimo va a ser el superlativo de la palabra negro. Es decir, que nigérrimo va a indicar el grado máximo de la palabra negro. ¿Sí? Ahora, cuando ninguno de los dos sufijos admita la palabra, en ese caso recurro al relativo. ¿Y cómo voy a saber que estoy utilizando el relativo? Porque voy a utilizar el adverbio muy. ¿Sí? Puedo decir dos objetos muy negros. Al decir muy negros, estoy indicando que el adjetivo negro está en su forma superlativa relativa. Con el adverbio muy, estoy colocando en su grado máximo al adjetivo. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué hemos visto? Que solamente los adjetivos calificativos van a ser las palabras que nos puedan brindar la información del grado. ¿Por qué? Porque puedo trabajar con adverbios para modificar el significado del adjetivo calificativo, ¿sí? En cuanto a la cualidad que está brindando al sustantivo. Entonces, para que esté en su forma positiva, tiene que mostrarse de forma directa la cualidad del adjetivo. Para que esté en su forma comparativa de superioridad, tendré que utilizar el adverbio más y la conjunción que. Para que esté en su grado comparativo de igualdad, tendré que utilizar tan y como. Para que esté en su grado comparativo de inferioridad, utilizaré menos que. Para el superlativo hay dos formas. Puedo utilizar buenísimo o muy bueno. Trabajo con ustedes. Ahora vamos a trabajar el adjetivo. Un adjetivo. ¿Quién quiere darnos un adjetivo para ver los grados? ¿Quién se anima a darnos un adjetivo para trabajar los grados, ya sea la forma positiva, comparativa o superlativa? ¿Quién se anima a dar un adjetivo? Cualquier adjetivo. ¿Nadie? A ver, entonces, trabajemos con el adjetivo, a ver, dos niños, con la palabra inteligentes, ¿sí? Trabajemos con la palabra inteligentes. Yo coloco muchos estudiantes inteligentes, en este caso, en esa oración que estoy formulando, inteligentes, ¿en qué grado se encuentra la cualidad? ¿Positiva, comparativa o superlativa? Muchos estudiantes inteligentes. ¿Cómo ha aparecido en esa oración el adjetivo? Inteligentes. ¿Cómo va a trabajar? ¿En qué grado se va a encontrar? Muy bien, positivo. Pero si yo digo muchos estudiantes muy inteligentes, al decir muy inteligentes, ese adjetivo, ¿en qué grado se va a encontrar? Comparativo. Muy, si coloco acá muy. Superlativo. Muy bien, superlativo, relativo, ¿sí? Entonces, si yo les digo, jóvenes, ya no trabajemos con el relativo, sino trabajemos con el superlativo absoluto. ¿Cuál será el superlativo absoluto de inteligentes? ¿Qué diremos? ¿Cómo formamos la forma superlativa absoluta? No está terminando en ra, en re, ni en ro. Si no está terminando en ra, ni en re, ni en ro, utilizaré ísimo. Si utilizo ísimo, ¿cómo voy a formar esa palabra? ¿Qué diré? Inteligentísimos. Cuando yo digo inteligentísimos, vamos a indicar que ese adjetivo ya se encuentra en su forma superlativa absoluta. Ahora, si yo en vez de muy utilizo la palabra muchos estudiantes más inteligentes que aquellos, más, en vez de muy utilizo más inteligentes que aquellos, ¿en qué grado ya se va a encontrar ese adjetivo? Comparativo. Muy bien, comparativo de superioridad. Y si digo, muchos estudiantes tan inteligentes como aquellos, nuevamente notamos que siguen su forma comparativa, pero ya no de superioridad, sino en el de igualdad. ¿Sí? Muy bien, entonces, recuerden, aquí estamos viendo que van a existir dos tipos de adjetivos, los calificativos y los determinativos. Hemos indicado que con los calificativos, aquellos que nos brindan cualidades del sustantivo, pueden aparecer en 3 grados, positivo, comparativo y superlativo, ¿sí? Para formar la forma superlativa, tenemos que trabajar
cómo aparece la palabra, porque si terminara en ra, en re o en ro, utilizo el sufijo érrimo para colocar el superlativo en su forma absoluta, porque si no terminara en estas, directamente utilizaré el sufijo ísimo o ísima. Muy bien, entonces, trabajo ahora la clasificación. Hemos indicado que van a existir dos tipos de adjetivos, ¿sí? Como van a aparecer dos tipos de adjetivos, vamos a indicar que el primer tipo de adjetivo es el calificativo y el otro tipo es el adjetivo determinativo. Hemos indicado hasta el momento que el adjetivo calificativo va a ser aquella palabra que nos brinde una cualidad de sustantivo, ¿sí? Que esa palabrita nos puede brindar la información de los grados en el que se encuentra la cualidad o la intensidad de la cualidad del adjetivo. Ahora, van a ver que el adjetivo calificativo también nos puede dar la información en cuanto a su forma, cómo ha aparecido, en su forma atributiva o predicativa, o nos puede indicar el tipo de significado con el cual estamos trabajando, si es especificativo o explicativo, ¿sí? En cambio, con los determinativos solamente vamos a brindar información de las circunstancias. En cuanto a las cantidades, podemos mencionar cantidades exactas con los numerales o cantidades inexactas con los indefinidos. Podemos indicar el lugar donde se encuentra el objeto con las palabras demostrativas o podemos indicar a quién pertenece el objeto que estamos mencionando en la oración con las palabras posesivas. O podemos formularnos preguntas con las palabras interrogativas, podemos expresar alguna exclamación con las palabras exclamativas o hacer una referencia de algún sustantivo que quiero ampliar su información dentro de la oración con un relativo. Entonces, si se dan cuenta, los adjetivos determinativos en total son 7. Estos determinativos, dependiendo en la forma que se encuentren, van a actuar como adjetivos si al lado de estas palabritas encontramos un sustantivo, porque si encontramos a un verbo, en este caso van a trabajar como pronombres, pronombres numerales, pronombres demostrativos, pronombres posesivos, pronombres indefinidos, pronombres interrogativos. Va a depender de cómo se encuentren en la oración estas palabritas, ¿sí? Entonces, primero explicaremos de forma rápida lo que son los adjetivos calificativos. Vamos a indicar que los adjetivos calificativos son aquellas palabras que van a denotar cualidades o defectos propios de un sustantivo, es decir, que nos van a brindar una cualidad, una nota, una característica a un sustantivo. Las vamos a dividir en 4 formas. Vamos a tener la forma atributiva, cuando el adjetivo modifique directamente al sustantivo, es decir, que se va a encontrar al lado del sustantivo y no así de un verbo. Cuando yo digo examen fácil, notamos que fácil es el adjetivo que se encuentra al lado del sustantivo. Cuando el adjetivo calificativo se encuentra al lado del sustantivo, indicaré que está en su forma atributiva. ¿Qué quiere decir eso? Que la cualidad está modificando directamente al sustantivo, porque la otra forma va a ser la predicativa. ¿Qué indica la forma predicativa del adjetivo calificativo? Que el adjetivo ya no lo va a modificar de forma directa al sustantivo, sino de forma indirecta. Entonces, para que modifique un sustantivo de forma indirecta, tiene que estar dentro del predicado. Entonces, si decimos, los estudiantes son alegres, notamos que el adjetivo ya ha aparecido al lado del verbo, que en este caso es son. Entonces, si el adjetivo aparece al lado del verbo, vamos a indicar que ese adjetivo calificativo está en su forma predicativa. ¿Por qué? Porque va a modificar a un sustantivo de forma indirecta, ¿sí? El sustantivo es estudiantes. Ahora, los tipos de significados pueden ser especificativos o explicativos. En cualquiera de las formas que se encuentre el adjetivo, vamos a indicar que el especificativo va a brindar una información nueva del sustantivo, es decir, que la cualidad que va a presentar ese adjetivo es objetivo. ¿A qué me refiero con objetivo? A que va a cambiar su significado. Por ejemplo, podemos decir auto amarillo. De todos los autos que existen, solamente vamos a hablar de uno en específico, que es el amarillo. Entonces, amarillo es un adjetivo calificativo que, como ha aparecido al lado del sustantivo, es atributivo. Y como está brindando una información nueva, está cambiando el significado del sustantivo, indicaré que ha aparecido en su forma especificativa. ¿Por qué? Porque cuando este adjetivo no cambia el significado, no añada una información nueva del sustantivo, indicaré que está en su forma explicativa o también conocida como epíteto.
El adjetivo calificativo, epíteto o explicativo son aquellos adjetivos que van a presentarnos una cualidad subjetiva del sustantivo. ¿Qué quiere decir eso? Que no va a cambiar el significado del sustantivo, porque vamos a redundar con la información. No nos va a dar una información nueva para modificar el sustantivo. Por ejemplo, si yo digo nieve blanca, notamos que blanca es el adjetivo, pero este adjetivo no está brindando una información nueva del sustantivo que es nieve, porque todos sabemos que la nieve es blanca. Entonces, cuando ese adjetivo no nos dé una nueva información del sustantivo, cuando no cambie su significado, indicaremos que estamos trabajando con un adjetivo explicativo epíteto, ¿sí? Para ver si se ha comprendido esta parte de los adjetivos calificativos, trabajaré con el automóvil es velocísimo. Ustedes solos me indican. Cuando trabajamos con el automóvil es velocísimo, de estas 4 palabritas que estamos trabajando, ¿cuál será mi adjetivo? ¿Qué palabrita está trabajando como adjetivo calificativo? Está dando una nota, una cualidad al sustantivo. ¿Cuál de las 4? Velocísimo. Muy bien. Velocísimo está trabajando como adjetivo calificativo. Hemos indicado que una de las informaciones que podemos brindar del adjetivo calificativo era el grado. Si yo les pregunto, ¿cuál es el grado de este adjetivo calificativo que hemos encontrado si está terminando en ísimo? ¿En qué grado se encuentra? Positivo, comparativo, superlativo. Muy bien, superlativo. Bien, hemos dado la primera información del adjetivo calificativo, que es superlativo. Bien, trabajo con la siguiente información, superlativo, ¿sí? La siguiente información es, ¿en qué forma ha aparecido? Atributiva, está al lado del sustantivo, o predicativa, ha aparecido al lado del verbo. Si es el verbo, ¿en qué forma ha aparecido este adjetivo? Atributivo o predicativo, si está al lado del verbo. Predicativo. Muy bien, predicativa. Segunda información del adjetivo calificativo. Trabajo con la última información que puedo brindar del adjetivo calificativo. Va a ser el tipo de significado. El significado que estoy brindando es especificativo, es decir, está cambiando el significado de sustantivo, o es explicativo. Estamos diciendo con otras palabras lo mismo, ¿sí? Todos los automóviles serán velocísimos o solamente algunos, ¿sí? Entonces, si todos son, diré que es explicativo, pero si solamente algunos son velocísimos, indicaré que el adjetivo es especificativo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es explicativo o especificativo? No todos los automóviles son velocísimos o todos los automóviles son velocísimos. ¿Qué dicen? Especificativo porque está de alguna manera comparando. Muy bien. Está indicando que no todos los automóviles van a ser veloces, ¿sí? Especificativo. Pero si yo trabajo con la siguiente, si yo digo, la miel es muy dulce, primero identifico el adjetivo calificativo. ¿Cuál será el adjetivo calificativo en esta oración? La miel es muy dulce. ¿Cuál es? ¿Qué palabrita está trabajando con una cualidad de sustantivo? Muy dulce. Muy bien, muy dulce, ¿sí? Muy dulce es mi adjetivo calificativo. Y si este adjetivo está trabajando con la palabra muy, ¿en qué grado se encuentra este adjetivo? ¿En positivo, comparativo o superlativo? ¿Qué dirán? Superlativo relativo. Muy bien, superlativo relativo, perfecto. Entonces hemos brindado la primera información del adjetivo que era superlativo relativo. Trabajo con la segunda información. La segunda información es si ha aparecido de qué forma, atributiva o predicativa. ¿En qué forma ha aparecido ese adjetivo? ¿En su forma atributiva o predicativa? Es decir, ¿está al lado de un sustantivo o está al lado de un verbo? Predicativa. Muy bien, está en su forma predicativa. Trabajo ahora el tipo de significado que está brindando el adjetivo calificativo. ¿Es especificativo o explicativo? Todos sabemos que la miel es dulce o no todas las mieles son dulces. Esta información de este adjetivo es explicativo o especificativo.
Si hablamos de la Explicativo. miel. Muy bien, explicativo, porque todos sabemos que la miel es dulce. Entonces, este adjetivo no ha añadido una información nueva del sustantivo. Si hubiera cambiado por otra información especificativa donde añada una información nueva, en ese caso hubiese sido especificativo. Bien, entonces, hasta acá ustedes han notado que de cualquier adjetivo calificativo podemos darle información del grado, de la forma en la que aparece el adjetivo, ya sea atributivo o predicativo, y del tipo de significado que puede ser especificativo o explicativo. ¿Sí? Trabajemos ahora a los adjetivos determinativos. ¿Sí? Los adjetivos determinativos van a ser aquellas palabras que nos van a brindar información de las circunstancias. Si ustedes recuerdan, los calificativos nos daban información de las cualidades, de las características de un sustantivo. En cambio, los determinativos son aquellas palabritas que nos van a brindar información de las circunstancias. ¿A qué me refiero con circunstancias? A que van a haber palabras que nos expresen cantidades exactas e inexactas, nos indiquen la propiedad, la pertenencia, a quién pertenece el objeto que vamos a mencionar en la oración, o que nos indican el lugar donde se encuentra el objeto que estamos mencionando. O van a haber palabras con las cuales podamos expresar las preguntas, podemos exclamar o incluso hacer referencia al sustantivo que estamos mencionando en la oración. Es por eso que van a existir en total 7 tipos de adjetivos determinativos o palabras determinativas. ¿Por qué? Porque estas palabritas pueden trabajar como adjetivos o pueden trabajar como pronombres. Para que trabajen como adjetivos, estas palabritas tendrán que estar al lado de un sustantivo, ¿sí? Para que trabajen como adjetivos, ¿quién tiene que estar al lado de estas palabras? El sustantivo. Porque si encuentro un verbo, en ese caso, esa palabra va a trabajar como pronombre, ¿sí? Para que trabajen como pronombres relativos, pronombres exclamativos, ¿qué tengo que encontrar? Verbo conjugado, ¿sí? Un verbo conjugado después de esas palabritas. Entonces, trabajamos con la clasificación. Hemos indicado que podemos encontrar palabras que expresen cantidades, ¿sí? Entonces, de las 7 palabras que estamos mencionando, ¿cuáles expresarán cantidades? ¿Sí? Numerales, relativos, posesivos, indefinidos, interrogativos, exclamativos o relativos. ¿Cuáles serán? Vamos a indicar que con los numerales podemos expresar cantidades exactas y que con los indefinidos también vamos a expresar cantidad, pero ya no van a ser cantidades exactas, sino van a ser cantidades inexactas. Entonces diremos que los numerales son aquellas palabras que se van a encargar de determinar un sustantivo indicándonos cuántos son los seres que se van a mencionar en la oración o qué número de orden ocupan dentro de la oración. ¿Con qué palabritas vamos a indicar el orden? ¿Con qué palabritas vamos a indicar la cantidad exacta? Entonces ahí tenemos la clasificación de forma rápida. Si yo utilizo los números del 1 al infinito, 1, 2, 3, 4, 5, indicaré que esas palabritas son numerales cardinales, porque me están indicando la cantidad exacta. Yo puedo decir, 4 alumnos aprobaron el examen. 4 alumnos aprobaron el examen. Tengo la palabra numeral que es 4. Esa palabra 4 está trabajando con un sustantivo que es estudiantes. Por lo tanto, indicaré que está trabajando como adjetivo. Pero si yo digo 4 aprobaron, notamos que la palabra 4 ya no está trabajando con un sustantivo, sino está trabajando con un verbo que es aprobaron. Por lo tanto, 4 cambia su función para trabajar como pronombre. Entonces, con estas palabritas del 1 al infinito vamos a indicar las cantidades exactas, porque van a haber otro tipo de palabras con las cuales yo indique el orden. ¿Y con cuáles vamos a indicar el orden? Con los ordinales. Voy a utilizar primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Entonces, si yo digo, el primer alumno que termine la tarea tendrá un premio. Si yo digo el primer, la palabra primer ya está trabajando como adjetivo porque al lado he mencionado al sustantivo, el primer, ¿sí? Alumno, alumno va a ser el sustantivo. Pero si yo digo, el primero que presente su tarea, el primero que presente ya no va a trabajar como adjetivo porque al lado ya no está el sustantivo. En esa oración que estoy formulando vamos a indicar que esa palabrita ya va a trabajar como pronombre, ¿sí?
Entonces, si se dan cuenta, todos los numerales pueden trabajar como adjetivo si al lado de cada una de estas palabritas encontramos al sustantivo. Porque si encontramos al verbo conjugado, automáticamente estas palabras trabajan como pronombre. Trabajo con doble, triple, cuádruple, quintuple. Esas palabritas ya están indicando la multiplicación, es decir, la cantidad de veces que vamos a realizar la acción del verbo. Entonces, esas palabras se van a llamar múltiplos, ¿sí? Entonces, puedo decir, realizarás el doble de ejercicios para la siguiente clase, donde la palabra que está trabajando como numeral es doble. Entonces, doble al encontrarse con un sustantivo que es ejercicios, indicaré que va a trabajar como adjetivo. Cuando yo digo medio, cuarto, octavo, ya estoy utilizando palabras que indican fracción. Por lo tanto, estas palabritas van a ser numerales partitivos, porque nos indica la fracción, en cuántas partes vamos a dividir el sustantivo que estamos mencionando en la oración. ¿Sí? Muy bien. Ahora trabajo con aquellas palabras que indican cantidades inexactas, que eran los indefinidos. Con los indefinidos estamos expresando un significado que indica inexactitud, imprecisión. ¿Y cuáles van a ser esas palabras? Existen varias. Como ustedes saben, para que actúe como adjetivo, podemos modificar estas palabritas en su número y en su género. Puedo decir cierto, cierta. Puedo decir alguno, algunas. Puedo decir cualquier, cualquiera. Puedo decir varios, varias, muchos, muchas, pocos, pocas. ¿Sí? Entonces, nos damos cuenta que estas palabritas no están expresando una cantidad exacta. Como no expresan una cantidad exacta, vamos a indicar que son palabras indefinidas, porque no sabemos la cantidad exacta. Entonces, para que actúen como adjetivos, después de estas palabritas, yo tendré que mencionar un sustantivo, porque si menciona el verbo conjugado, ya no trabajan como adjetivos, sino como pronombres. Yo puedo decir, muchos estudiantes aprobaron el examen, donde muchos estará trabajando como adjetivo porque al lado he mencionado al sustantivo, que son estudiantes. Pero si directamente digo, muchos aprobaron el examen, notamos que muchos ya está trabajando como pronombre porque al lado hemos encontrado al verbo. ¿Sí? Trabajo con el siguiente tipo de adjetivos determinativos. Son aquellas palabras que van a indicar la propiedad. Entonces, ¿cómo se llaman aquellas palabras que indican la pertenencia? Es decir, ¿a quién pertenece el objeto que estamos mencionando en la oración? Se van a llamar demostrativos, posesivos, interrogativos, exclamativos o relativos. ¿Cómo se van a llamar? Aquí tenemos nombres. Los que indiquen propiedad, la pertenencia, quién pertenece el objeto que voy a hacer referencia en la oración, ¿qué nombre van a tener? ¿Relativos o demostrativos? Posesivos. Muy bien. Entonces diremos que los adjetivos posesivos serán aquellas palabras que van a determinar siempre a un nombre sustantivo indicando el lugar donde se encuentran, ¿sí? Es decir, quién posee el objeto que vamos a hacer referencia. Por lo tanto, los vamos a clasificar de la siguiente forma. Tenemos a la palabra mi, tú, su, que van a hacer referencia a la primera, a las primera, segunda, tercera persona singular. ¿Cuáles son los singulares? Yo, tú, él o ella. Porque para los plurales utilizaré otra forma. ¿Sí? Entonces, para que estas palabritas trabajen como adjetivos, miren, no tienen tilde y yo les he indicado que sin tilde va a tener otra función, porque con tilde estas palabritas ya funcionan como pronombres tónicos, ¿se acuerdan? Entonces, para que estas palabritas trabajen como adjetivo, al lado tendré que mencionar un sustantivo. Puedo decir mi auto, tu libro, su cuaderno. Notamos que estas palabritas ya trabajan como adjetivos, son formas fijas, que también pueden tener sus plurales. ¿Cuáles serán sus plurales de estas tres palabras? Plurales de la palabra mi, ¿cuál será su plural? Plural de la palabra mi, ¿cuál será? Mis, puedo decir mis cuadernos, mis libros. De la palabra tú, su plural será tus cuadernos, tus libros. Entonces, admiten las dos formas. Ahora, para estas otras 4 palabritas, pueden trabajar tanto como adjetivos como pronombres. Yo puedo decir nuestro libro, vuestra casa, están trabajando como adjetivos porque al lado hemos mencionado al sustantivo. O directamente puedo decir esta casa es nuestra. Al decir esta casa es nuestra, notamos que ya la palabra nuestra no está trabajando como adjetivo,
Está trabajando como pronombre posesivo. Entonces va a depender mucho cómo aparezcan estas palabritas dentro de una oración para determinar si son adjetivos posesivos o si son pronombres posesivos. Bien, trabajo con el siguiente tipo de palabra, que van a ser las palabras que nos indiquen el lugar. Entonces, ¿qué palabras nos indicarán el lugar donde se encuentra el objeto que estamos mencionando en la oración? ¿Cómo se llamará? Ahí tenemos. Se van a llamar palabras demostrativas. Las palabras demostrativas son aquellas que nos van a indicar la lejanía, la cercanía. Entonces, podemos trabajarlo de esta forma. Vamos a clasificarlos de acuerdo a su número singular y plural, de acuerdo a la cercanía, a la distancia media y a la lejanía. Entonces, su forma masculina demostrativa, tanto para la cercanía, la distancia media y lo lejos, van a ser las formas este. Cuando yo digo este niño, estoy indicando que el objeto o el ser que estoy nombrando se encuentra cerca de la persona que está hablando. Porque si dijera ese niño, vamos a indicar que el ser que estoy nombrando ya no se encuentra cerca de la persona que está hablando, sino se va a encontrar cerca de la persona que habla y cerca de la persona que escucha, en una posición media. Porque si dijera aquel niño, ya estoy indicando que ese ser se encuentra lejos de la persona que habla y lejos de la persona que escucha. Son las formas masculinas. También podemos encontrar las formas femeninas. Nuevamente trabajo con la cercanía, que es esta, la distancia media esa y la lejanía, que es aquella. Solamente me sirven estas palabritas para ubicarnos dónde se encuentran los seres o los objetos que vamos a mencionar en la oración. Entonces, ahí vamos a tener, estamos acá. Entonces, si decimos este cuaderno, estamos indicando que el objeto se encuentra cerca de la persona que habla. Si yo digo ese cuaderno, se encuentra en una distancia media entre la persona que habla y la persona que escucha. Si yo digo aquel cuaderno, el objeto ya se encuentra lejos de la persona que está hablando y lejos de la persona que está escuchando. Tienen sus dos formas. Pueden trabajar con esto y después acordarse de las formas femeninas. Esta, esa y aquella. También trabajan como pronombres. Cuando yo digo, aquel no vino a clases. Si yo digo, aquel no vino a clases, después de la palabra aquel no hay un sustantivo, hay un adverbio con un verbo. Por lo tanto, diré que está trabajando como pronombre. Miren, si se han dado cuenta, ya hemos trabajado los numerales, los demostrativos, los posesivos y los indefinidos. Nos faltan los tres y estos tres son los más fáciles que hay. ¿Por qué digo los más fáciles? Porque vamos a utilizar las mismas palabritas para indicar la interrogación, la exclamación y la referencia. Entonces, si digo que voy a utilizar las mismas palabras, indicaré que los pronombres o los adjetivos interrogativos o las palabras interrogativas solamente las utilizamos para formularnos preguntas, para realizar oraciones interrogativas donde obtengamos una respuesta de la otra persona. Si yo les digo, jóvenes, ustedes, ¿con qué palabras formulan preguntas? ¿Qué tipo de palabras utilizarán para formularse preguntitas? ¿Cuáles serán esas palabritas? Pueden utilizar las palabras qué, cuál, cuáles, cuánto, cuánta, dónde, cómo. Todas esas palabritas con las cuales ustedes se formulan preguntas van a trabajar como palabras interrogativas y dependiendo quién se encuentre después, va a trabajar ya sea como adjetivo o como pronombre. Pero ¿cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Vamos a notar que para que estas palabritas trabajen como interrogativos, tendrán que hacer uso de los signos de interrogación, donde encontremos el signo de apertura y el signo de cierre de interrogación en cada una de estas. Además de colocar los signos de interrogación, tanto el de apertura como el de cierre, van a poder notar que estas palabritas tienen una tilde, ¿sí? Esa tilde que estamos colocando sobre las palabras interrogativas vamos a indicar que se van a llamar tildes enfáticas, ¿sí? Se van a acordar esa tilde. Esa tilde se llama tilde enfática. La tilde enfática solamente la colocamos en las palabras interrogativas y exclamativas, ¿sí? Entonces, la tilde enfática solamente me sirve para dar énfasis a esas palabritas, ¿sí? Tilde enfática. Trabajo ahora con los exclamativos.
Los exclamativos ya no son palabras que interrogan, ¿sí? Son palabras que van a expresar alguna exclamación. Entonces, trabajo con las mismas palabras, pero voy a diferenciarlo por los signos de admiración o los signos de exclamación, el de apertura y el de cierre. Y lo mismo, voy a mantener lo que es la tilde. Si yo les pregunto, ¿cómo se llama la tilde que estoy colocando sobre las palabras exclamativas? Esta tilde que estamos colocando se va a llamar tilde enfática, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué hace la diferencia? Es el signo de puntuación. Si esas palabras están acompañadas por los signos de exclamación, indicaré que son palabras exclamativas. Pero si están acompañadas de los signos de interrogación, estaremos hablando de palabras interrogativas. Ahora, cuando esas palabritas no tengan los signos de interrogación y los signos de admiración, se van a convertir en ¿qué tipo de palabras? En palabras relativas. Entonces diré que los relativos son aquellos adjetivos que nos van a brindar una información extra de un sustantivo. Para que podamos utilizar el relativo, nosotros tendremos que hacer referencia a un sustantivo, ¿sí? Sí o sí tiene que haber un sustantivo para que puedan encontrar al relativo, ¿sí? Para que estas palabritas trabajen como relativo, antes de estas palabritas tendrán que mencionar a un sustantivo. Pueden decir, la niña cuyos ojos son azules se enfermó. Si se dan cuenta, esta palabrita hace que introduzcamos una información extra del sustantivo que estamos mencionando. Solamente le sirve al lector a comprender mejor de quién vamos a hablar, porque si yo saco toda esa información que ha introducido esta palabra, va a quedar, la niña se enfermó, no ha cambiado el sentido de la oración. Entonces notamos que estas palabritas son relativas porque ayudan a completar la información del sustantivo para que nuestro lector comprenda de quién o de qué estamos hablando. Puedo decir, el libro que compré la semana pasada se extravió, donde la palabra que va a trabajar como relativo porque toda la información que estoy introduciendo es una información extra del sustantivo que he mencionado que era lápiz, porque yo puedo decir, libro, porque yo puedo decir el libro se extravió, igual se entiende. Cuando digo que compré la semana pasada, nos sirve para precisar más la información del libro, ¿sí? Muy bien, entonces si se han dado cuenta, hasta ahí hemos trabajado con los adjetivos y pronombres determinativos, que en total eran 7. Los 3 últimos trabajaban con las mismas palabritas, la diferencia radicaba en los signos de puntuación. Hasta ahí, jóvenes. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda con respecto al artículo, al pronombre y a los adjetivos? En cuanto a los adjetivos, los hemos clasificado en 2 grupos, los adjetivos calificativos y los determinativos. Con los determinativos hemos indicado que estos 7 tipos de palabras, dependiendo en cómo se encuentren en la oración, pueden trabajar como adjetivos si al lado encontramos al sustantivo, porque si al lado de estas palabras encontramos al verbo, trabajarán como pronombres. Y hemos indicado que los pronombres personales se clasificaban en 2 y aquí tenemos los 7 otros tipos de pronombres que pueden ser numerales, demostrativos, posesivos, indefinidos, interrogativos, exclamativos y relativos. ¿Está claro? Preguntas, dudas, consultas que tuviesen. En el caso de la pregunta ¿qué haces? ¿Qué sería? ¿Qué sería un adjetivo? No. La palabra haces es el verbo. Si yo digo ¿qué haces? Como tengo verbo, la palabra ¿qué? ¿Cómo va a trabajar? Como pronombre. Pero si digo ¿qué día es hoy? Si yo digo ¿qué día es hoy? La palabra ¿qué? ¿Sigue trabajando como pronombre? Si al lado ha aparecido día, día es un sustantivo. Entonces, ¿qué va a trabajar como adjetivo? Interrogativo. Entonces, mucho depende quién se encuentre después. Si después de la palabra cuál hay un sustantivo, trabaja como adjetivo. Si después de la palabra cuánto hay un verbo, indicaré que está trabajando como pronombre. Lo mismo con las demás palabras. Si después de la palabra su, esas son sí o sí van a ser adjetivos. Puedo decir, esto es mío, esto es tuyo. Esas palabritas van a trabajar como pronombres posesivos. ¿Sí? A ver, ¿ha quedado claro? A ver si ha quedado claro, te voy a hacer una pregunta y tú me vas a decir si está trabajando como pronombre o como adjetivo. Si yo les digo, ¿cuál
chocolate prefieres? Si te digo, ¿cuál chocolate prefieres? La palabra cuál, ¿trabaja como adjetivo, interrogativo o como pronombre interrogativo? Si al lado tengo chocolate, ¿cuál chocolate prefieres? ¿Cómo trabaja? Adjetivo. Muy bien, va a trabajar como adjetivo. Pero si directamente yo dijera, ¿cuál prefieres? La palabra cuál, ¿cómo trabaja? ¿Como adjetivo interrogativo o como pronombre interrogativo? Pronombre. Muy bien, entonces mucho depende de la posición en la que se encuentre estas palabritas. Entonces, quedado? a los pronombres o sea, se dividen igual en relativo, numerales, Sí, 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 demostrativos. claro que sí. Sí, 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 se dividen igual. Tenemos Gracias. 7. ¿Sí? Bien. ¿Existe otra pregunta, otra consulta quizás? Muy bien, jóvenes, como no hay preguntas, ha sido un gusto conocerlos, trabajar con ustedes. Gracias por su participación. Será hasta otra oportunidad. Que tengan muy buenas noches, cuídense mucho porque recuerden que seguimos en pandemia y si van a salir, tomen sus precauciones, sigan con las medidas de bioseguridad. Hasta luego, jóvenes. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego, ingeniera. Buenas noches. Luego, Hasta luego, ingeniera. Muchas gracias. Hasta luego, Gracias. gracias.